impulsar el desarrollo social a través del deporte, en especial el desarrollo femenino y de las personas con discapacidad. Hoy nos encontramos que de cada 10 personas mexicanas, 6 de hombres, pues son las que practican alguna actividad deportiva y probablemente no de la mejor forma, pero en el caso del porcentaje de las mujeres es menor, de cada 10 únicamente 3 están realizando práctica deportiva, lo cual pues es un foco muy importante de desigualdad, sobre todo porque pues las mujeres el día de hoy requieren mayores apoyos para que puedan estar realizando ejercicio físico planificado todos los días. Pero lo mismo las personas con discapacidad, ya que la infraestructura que hoy tenemos en el país de manera equivocada se sigue construyendo sin estar considerando, por ejemplo, a las personas con discapacidad, de los organismos específicos que deberían de encargarse de supervisar este rubro, no lo están haciendo de manera adecuada. Inclusive hasta ciertas modificaciones a distintos aspectos normativos, donde se debe de, pues sí, modificar estas leyes para que las personas puedan tener posibilidad, de las personas con discapacidad, de mayor acercamiento a la práctica del deporte. Y como último, que bueno, no fueron los 58 puntos, pero sí desde a criterio de su servidor, de los más importantes, actualizar los planes y programas de estudios de las instituciones formadoras en educación física, así como los programas de educación física para la educación básica, además de la instrumentación de acciones de actualización docente. Este es un tema altamente complejo, porque hoy, de manera desafortunada, muchas de las acciones que se están ejecutando en las áreas de educación física no están generando de manera adecuada acciones positivas para la población infantil. Dejen independientemente del número no adecuado de horas que tienen a la semana. Eso dejémoslo aparte. Hoy, los programas de estudio de nuestras escuelas formadoras de educación física no están cumpliendo con los parámetros internacionales que son exitosos. Quiero poner un ejemplo. En Europa, del 100% de la currícula de las escuelas formadoras de educadores físicos, entre el 75 y el 85% tienen materias vinculadas con el deporte, aspectos de evaluación del rendimiento físico, aspectos fisiológicos, biológicos, bioquímicos, y bueno, y lógicamente los aspectos técnicos, tácticos, metodología del entrenamiento, etcétera. Hoy en nuestro país, nuestros programas de educación física únicamente cuentan con el 35% de estos contenidos. Si desde ahí no se están graduando con los contenidos adecuados, que podemos nosotros pensar que estén ya realizando en la ejecución en su clase directa en educación básica, lo cual lleva también a modificar de manera necesaria estos programas de educación básica en educación física. Pero sobre todo, hoy no todos los estados de la República están generando las condiciones adecuadas para la actualización, capacitación y certificación continua de este personal de educación física. Hoy podemos pensar simplemente en la Ciudad de México que ya existen años que no se realiza o no se ejecuta un programa especializado para actualizar a los profesores de educación física en educación básica. Es un tema muy amplio, inclusive intenté ser sucinto en la exposición de los puntos que acabo de compartirles, pero bueno, esto no significa que ustedes de manera voluntaria no puedan pues tomar en este caso esta publicación que está de manera electrónica en la página del CEPLET. Y bueno, no me queda más que agradecer a todos su presencia a través de esta vía electrónica. Muchas gracias. Y retomo estas palabras de Mandela, que verdaderamente generan cambios en los países. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Inclusive en su momento Margaret Thatcher lo mencionó, la dama de hierro de Gran Bretaña, cuando le preguntaron qué era lo que requería Gran Bretaña para poder
seguir incrementando sus niveles económicos, sociales, productivos, etcétera, etcétera, y seguir siendo uno de los líderes en el mundo. Y lo mencionó en 3 palabras, dijo, ¿qué requerimos en Gran Bretaña? Educación, educación y más educación. 3 veces educación. Pues bueno, les dejo mis redes sociales, mi correo electrónico personal, mi WhatsApp, que es más público que otra cosa. El Facebook, no tengo Facebook personal, es el Facebook del Deporte No Descansa, Twitter el Deporte No Descansa, en Instagram el Deporte No Descansa. También les invito a que visiten la página web del Deporte No Descansa, www.eldeportenodescansa.com.mx, y pueden descargar ya en este momento las 58 estrategias para la transformación de la cultura física nacional a través de www.cepled.com.mx. Muchas gracias y me encuentro aquí a sus órdenes por cualquier pregunta, aclaración, comentario, recomendación, etcétera. Bueno, muchas gracias, doctor, por la plática muy interesante. Y bueno, ¿no? Pues usted decía al inicio, es muy larga, le han dado en algunos foros hasta 3 horas para poder abordarla bien, porque las necesidades que tenemos en el país son demasiadas, ¿no? Y Sí, yo es creo que correcto. todo parte de lo que usted decía al inicio, de que estén bien coordinadas las instituciones que administran el deporte en México, llámese institutos, federaciones, asociaciones y la CONADE y todo, ¿no? Y pues es parte del desorden en el que nos hemos habituado a vivir en México y que para nada está bien, ¿no? Y Exactamente. pues de ahí, pues ese desorden una cosa lleva a la otra, dicen, y pareciera un cuento de nunca acabar, ¿no? Ojalá Sí, algún sí, día, sí. ojalá algún día se pueda, pero también es importante, yo creo que pues al final de cuentas se pueden tener la voluntad, la disposición, las herramientas o el conocimiento para llevar a cabo este trabajo, pero también la parte política influye mucho, ¿no, doctor? Y Sí. es una cuestión de saber estar ahí con el deporte y con la política y no cualquiera no a cualquiera le va bien con todos los problemas que tenemos en el país. Bueno, yo estoy hablando en lo que vienen algunas preguntas. A ver, por aquí ya tenemos algunas. Yo algunas no las pude ver, tuve un problema con mi conexión, pero bueno, si alguien la quiere repetir ahí, lo puede hacer. Alguien comentaba al inicio que el ciclo pasado, al menos en pues donde trabajaba la profesora, ya se tenía educación física diario, que por qué se dejó de hacer. Es un tema complicado. Inclusive en las escuelas de tiempo completo, uno de los objetivos era precisamente poder tener las 5 sesiones a la semana de educación física. El día de hoy muchas escuelas lo siguen teniendo, son escuelas privilegiadas, pero desafortunadamente la autoridad no está comprendiendo la gran importancia de lo que es la educación física en la formación de nuestra población infantil y juvenil. Y lo voy a decir de manera respetuosa, muchas de estas autoridades pues están graduadas de escuelas donde este intercambio de conocimientos, esos procesos de enseñanza-aprendizaje, pues están vinculadas únicamente con aspectos teóricos. Inclusive no le dan esta importancia a las áreas de educación física. Tan mal estamos que voy a poner un ejemplo de derecho comparado y operativo y también educativo entre México y Japón. En Japón, las personas que dan la clase de educación física no es un profesor especializado en educación física, es el mismo profesor normalista, es el profesor de educación básica. Además, sus múltiples, digamos que materias, también da la clase de educación física. ¿Y eso qué genera? Que se pueda dar esta clase 5 días a la semana. ¿Sí? Cuando entra el profesor especializado de educación física en el nivel secundaria. Es correcto. ¿Por qué? Porque de alguna forma es el proceso, digamos que inclusive de desarrollo biológico, psicológico, independientemente desde el rubro del conocimiento en que lo querramos analizar, pues donde verdaderamente pueden existir modificaciones muy importantes, tanto en aspectos de modificaciones fisiológicas y de hábitos y de valores, pero ya de manera profesional.
Inclusive, Japón en sus escuelas formadoras tienen un 85% de carga vinculada al deporte. Vinculada al deporte con sus áreas transversales estratégicas, como lo comenté, metodología del entrenamiento, fisiología, biomecánica, bioquímica, etc., etc., etc. Pero sí, esa es nuestra realidad. Los profesores normalistas en Japón son los que dan la clase de educación física. Aquí en México podríamos realizar lo mismo, porque los profesores normalistas en su formación como profesores tienen como mínimo en algunos rubros un semestre de educación física. Y el día de hoy existen distintos escenarios, cursos especializados para que estas personas normalistas que no están reforzadas en las áreas de educación física se puedan convertir también en especialistas. No es una ocurrencia de Joffrey, es un tema que sucede en el mundo y no es únicamente una estrategia de Japón, es una estrategia que también ocupan distintos países a lo largo de todo nuestro globo terráqueo. ¿Por qué lo desaparecieron? Porque muchas personas que están tomando las decisiones importantes en educación física no son de educación física. Es el abogado, es el contador, y en la mayoría de las ocasiones es el profesor normalista que llegó a una dirección general y que no tiene, perdón, ni tantita idea de lo que es la cultura física. Y entonces ven a las áreas estratégicas de educación física como áreas que no sirven cuando se convierten en realidad en la formación en un área tan importante como el conocimiento matemático, el de lectoescritura, etcétera, etcétera. Claro, bueno, iba a comentar, ¿no? Que al final no se ha comprendido que el hecho del desarrollo motriz de base para un niño, en este caso, que estamos hablando de educación física, tiene mucha relación directa con el pensamiento lógico-matemático, con la lectoescritura, ¿no? Y estamos trabajando como aislados, ¿no? Y volviendo al punto de esto y de la educación física en primaria, en preescolar, y con la situación que vivimos ahora, pues es curioso, ¿no? Porque en casa está más que claro que en estos días la educación física, la educación artística, son materias que deberían de tener mucho mayor importancia porque es con las que están o estamos sobreviviendo, sobrellevando muchos, ¿no? La pandemia, activándose un poquito, haciendo cosas de arte y demás. Pero bueno, ojalá después de esto se retome un poco la importancia de educación física y se puedan replantear los programas de estudio, ¿no? Considerando todas estas bondades que tiene la educación física y la artística también, ¿no? Ahora estamos hablando de la física, pero también la artística es importante. Por aquí, a ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. A ver. Bueno, doctor, yo quiero también retomar otro de los puntos que mencionó al inicio, en cuestión de la violencia. Mencionó usted la violencia, ¿no? Y, bueno, obviamente se da en el sector amateur, y además la violencia es un problema con el que estamos viviendo también los mexicanos actualmente, porque se da en todos los ámbitos y pues, obviamente cada vez va llegando a más lugares, y esto incluye al deporte. Y, por ejemplo, en el caso del básquetbol, que es a lo que yo me dedico, pues no hay garantías de ningún tipo para un árbitro, para un jugador, por los problemas que hay a nivel federativo y demás, no hay ningún orden, ningún control, pero creo que sí es importante esta parte, ¿no? De, pues, trabajar para de alguna manera erradicar la violencia. ¿Cómo se erradica? Bueno, pues que haya algún tipo de sanción para la persona que comete algún agravio, alguna ofensa, ¿no? Y eso no sucede, pero también son cuestiones de normatividad, de todas estas cosas que usted ha mencionado antes. Creo que debe de ser dos rubros, porque está comprobado que el aumento de las sanciones no disminuye la generación de delitos. El mejor caso es México. Se aumentan penas corporales para secuestradores, para robo, etcétera, etcétera, y no disminuyen. ¿Por qué? Porque la persona que va a cometer el delito no piensa en que lo van a agarrar. Entonces, lo mismo sucede en el tema de la violencia en el deporte y sobre todo en los estadios. La persona que violenta o está siendo violenta en un estadio piensa que no lo va a agarrar, no lo van a tomar. Tiene que ser un tema en paralelo. Sí, mayor rigurosidad en la norma y modificaciones correspondientes, y que no se queden en el día de hoy en temas administrativos, sino que verdaderamente impliquen una pena corporal por generar violencia en un estadio.
y que estén metidos, perdón, en la cárcel de 3, 5, 6, un año o 10 años, el tiempo que sea necesario, pero también generar mejores condiciones de educación vinculadas del comportamiento de las personas en un estadio. Y es que en México hemos sido permisivos sobre el comportamiento de las distintas, digamos que núcleos que están involucrados en un estadio, desde las barras, desde las porras, desde grupos inclusive de choques de pseudo aficionados fanáticos que acuden verdaderamente hasta con una intención de violencia hacia las personas del equipo contrario. Y eso es un tema de educación. Hoy, por ejemplo, en España, a través de la clase de educación física, se le está dando conocimiento especializado de fair play a los niños. Y cuando hablamos de fair play, hablamos de distintos rubros, desde temas de doping, violencia en el deporte, etc., etc., etc. Y que hoy los profesores de educación física no están teniendo ese conocimiento desde sus escuelas formadoras. Únicamente los que estamos, los de educación física, vinculados con temas de deporte, hemos aprendido temas de fair play y que conocemos la importancia de este área de conocimiento. ¿Qué ha sucedido en España desde el momento en que los profesores de educación física, desde un proyecto institucional gubernamental, empezaron a enseñar fair play en sus clases de educación física? Número uno, empezó a disminuir la violencia en los estadios, pero segundo, empezó a disminuir el consumo de sustancias prohibidas en sus atletas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque lo empezaron a tener desde pequeños como algo inadecuado, y cuando llegan a su etapa de atletas de alto rendimiento, conocen que no es algo adecuado. Todo está muy vinculado con la educación. Sí tienen que ser a través de estos dos grandes rubros. Para algunos abogados especialistas y sobre todo para personas especializadas en protección civil, también hay vinculaciones especializadas operativas, ¿no? Desde los temas de seguridad, tanto de, por ejemplo, seguridad pública, seguridad privada, división en este caso, de tifosos, de fanáticos, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy sí estoy convencido que los dos principales es educación y modificación a los aspectos normativos. Claro, ¿no? Digo, básicamente todos los problemas nos van a llevar al mismo punto, que es la base. Si la base está mal, todo lo demás se tambalea, ¿no? Y pues de ahí, con mayor razón, la importancia de la educación física en la educación básica, ¿no? Bueno, aquí nos preguntan, doctor, si usted estaría de acuerdo con que la educación física regresara al programa de hace años, que tenía un enfoque deportivo. Creo que de alguna forma mi opinión está muy vinculada a lo que está sucediendo a nivel internacional. Y sí, el programa anterior, inclusive en el que su servidor estudió, sí tenía una gran vinculación deportiva, inclusive con un análisis que se realizó a ese programa de educación física en la Escuela Superior de Educación Física, tenía un 75% con conocimientos vinculados con el área deportiva biológica. Y el restante sí con áreas pedagógicas, etc., etc., etc. Yo no creo que sería regresar al programa anterior, no. Lo que requerimos es proponer un nuevo programa que cumpla con estos estándares internacionales y que cumpla con estos porcentajes. ¿Por qué? Porque el regresar al programa anterior también implicaría tener conocimientos. Perdón, yo me gradué de la Escuela Superior de Educación Física hace 19 años y esto ha cambiado muchísimo. Es retomar estos paradigmas internacionales de las distintas escuelas formadoras y con contenidos modernos, contenidos que de alguna forma nos permitan que estos graduados puedan tener distintas injerencias e interacciones de manera profesional en las áreas de cultura física. Voy a poner un ejemplo. Cuando su servidor estaba estudiando en la Escuela Superior de Educación Física, todavía en la clase de fisiología nos enseñaban que existían 3 tipos de fibras musculares: las lentas, las rápidas y las mixtas. Si hoy tú te atreves a enseñar eso en una escuela formadora, estás totalmente equivocado y estás totalmente desactualizado. Hoy existen mayor número de fibras musculares y que hoy es lo que se enseña, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y en otras escuelas formadoras.
Por eso sería equivocado regresar a esa estrategia, digamos, a ese programa, a ese paradigma educativo de hace 19, 20 años, pero creo que sí, bueno, no creo, estoy convencido que sí se debe de reformular el día de hoy ese programa de estudios tomando los paradigmas actuales y sobre todo tenemos ejemplos verdaderamente importantes de distintas partes del mundo. No tenemos la necesidad de inventar el hilo negro. Muy bien, doctor. Bueno, y también, ¿no?, las tendencias, ya hablando de deporte como tal, a nivel club, digamos, a nivel asociaciones, federaciones, a nivel internacional, también el deporte cada vez tiene un enfoque más educativo, ¿no? Que quizás antes no tenía y cada vez está más vinculado. Y bueno, yo aquí quisiera decir alguna cosa alguna frase que alguna escuché de un profesor, doctor Domingo Velázquez, decía, el deporte es el hermano rico de la educación física y no podemos pelearnos con el hermano rico porque todos queremos estar bien con él, ¿no? Hay que aprovecharlo. Quizá yo lo que he notado en educación física aquí en Oaxaca, al menos en las escuelas, es que se perdió de vista que el deporte es solo un medio para desarrollar la educación física y en algún punto se le volvió la finalidad. Y creo que por ahí vino el desencanto de mucha gente, ¿no? Con el deporte, porque pues, el deporte cuando es ya con objetivo y es selectivo, pues excluye, ¿no? Y la clase de educación física tiene que ser todo lo contrario, tiene que incluir a todo el mundo. Pero sí, yo Es como dice correcto. usted, ¿no? Eh, hacer algo nuevo, una nueva propuesta que tome en consideración todos estos nuevos enfoques, todas estas nuevas teorías. Bueno, doctor, aquí viene otra pregunta. Dice, a ver, bueno, ¿qué mecanismos o programas se requieren para dar atención especializada o profesional a los módulos que tienen aparatos de ejercicio que están colocados en diversos espacios y el usuario solo los usa como juego aquí en la Ciudad de México? Esa fue una estrategia totalmente equivocada del gobierno federal y después de los gobiernos locales. Inclusive su servidor lo ha mencionado en distintos foros. Hoy inclusive puede funcionar mejor el antiguo gimnasio tubular que este tipo de estrategias. Y que el día de hoy probablemente pueda servir para cierta población que requiere pues digamos, dejar el sedentarismo y realizar movimientos articulares. Pero independientemente de esa gran equivocación y de gran gasto económico, pues no sirve de nada, y voy a decirlo de manera importante, no sirve de nada que compres un auto último modelo si tú no sabes manejar el auto. Es prácticamente el mismo sentido. Intentaron comprar pseudo automóviles de último modelo para colocarlos en parques y en espacios públicos, pero las personas no saben cómo utilizar esos instrumentos para realizar ejercicio. Y para eso requieres personal especializado. Y que no entendieron desde la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el día de hoy distintos estados de la República que se están convirtiendo en chatarra esos instrumentos para la práctica del ejercicio. Y que no previeron que iban a requerir a recurso humano especializado para que pudiera estar en esos espacios probablemente dando indicación de manera profesional de cómo estar utilizándolos. Hoy se ven en algunos espacios en la Ciudad de México muy bonitos estos aparatos para realizar ejercicio y me refiero a los que les dan mantenimiento. Hay otros que verdaderamente ya están abandonados y que ya no sirven para nada, pero al final sirven de eso únicamente como bonitos monumentos al ejercicio que no se realiza. Bueno, volvemos al punto, ¿no, doctor? Quienes toman las decisiones muchas veces las toman para tomarse una foto y, y hacer cualquier tipo de proselitismo. Estimado Iván, te quedaste en pausa. No te escucho nada. No escucho nada. Es correcto. Gracias, Lenin.
Miren, probablemente voy a ser muy rudo con mi comentario. Existe la vía institucional. Póngase a estudiar una licenciatura vinculada en la materia, ¿eh? Así de sencillo. ¿Y eso qué invierte? Perdón, ¿eso qué implica? Inversión. Tiempo, dinero y esfuerzo. Y es lo que muchas personas no quieren realizar. Puedo tener yo una gran experiencia en algún deporte, pero creemos que por tener esa gran experiencia en ese deporte, conocemos de manera profunda ese deporte o de cultura física en general, lo cual no es cierto. Eso es totalmente mentira. Hoy en México, bajo las leyes que nos rigen en la materia, prácticamente el estudiar una licenciatura es lo que verdaderamente te va a permitir demostrar todo ese conocimiento que puedes tener vinculado en la materia. Y hoy ya existen distintos medios, ¿no? Desde la Escuela de Supereducación Física, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, y ya existen algunas propuestas de algunas escuelas privadas que inclusive hasta puedes estudiar en línea, ¿no? No sé qué tan buenos o malos sean, pero ya existen, digamos que, oportunidades para que lo puedas hacer. La otra es, pues, la capacitación, actualización y certificación continua. El gran problema que tenemos en ese rubro es, vamos a pensar que tú eres practicante, lo voy a decir, voy a poner una actividad de canicas, y que probablemente la Federación Mexicana de Canicas es el órgano adecuado para estar generando este tipo de certificaciones. Hay federaciones que sí lo hacen y hay federaciones que no lo hacen, pero nunca van a tener, por lo menos el día de hoy en México, sí en otros países, en México no van a tener este peso de manera formal ante la Secretaría de Educación Pública y otros espacios laborales, estas certificaciones al que tú puedas tener con una licenciatura. Pero también hay implicaciones de los sectores donde estés colaborando. Hoy, en verdad, mi recomendación es que te pongas a estudiar una licenciatura, hazle como puedas. Y la otra es que si quieres que tus conocimientos sean reconocidos y no vas a poder estudiar una licenciatura, pues vas a tener que ingresar a un método especializado de actualización, capacitación y certificación a través de distintas propuestas. Hoy, por ejemplo, existe el CEPLED, el Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo, y que pues al mes está teniendo distintas propuestas para que uno pueda tomar distintos cursos, y ellos tienen, por ejemplo, reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública con reconocimiento de validez oficial. Entonces, esa puede ser también una estrategia adecuada, pero bueno, estos cursos que tú puedas estar tomando en el CEPLED nunca van a tener el mismo peso que una licenciatura. Mira, y aquí veo en mi pantalla de Yoshimar, ¿y qué onda con el conocer? Conocer también es una excelente estrategia, pero es una competencia laboral. Imaginen que una competencia laboral es tan específica como si tú quisieras estudiar una licenciatura realizando competencias laborales, probablemente tendrías que estudiar y aprobar más de 300 competencias laborales. La competencia laboral es nada más chiquitito, en un solo mundo, especializado e inclusive en muchos casos únicamente en determinada edad. Por eso, verdaderamente, hoy lo que requerimos en el país es la profesionalización de nuestra área, pero estudiando una licenciatura. Colombia ya nos lleva adelanto. Colombia, desde el año pasado, a través de las distintas modificaciones en distintos órganos normativos, dieron un lapso de 5 años para que todos los entrenadores pudieran estudiar su licenciatura especializada en entrenamiento deportivo. Y los que no lo hagan en 5 años, pues bueno, probablemente se quedarán sin trabajo como entrenador. Hoy México requerimos también una decisión drástica en ese sentido. Muchas gracias.
Bueno, perdón, le digo, tengo algunos problemas con el servicio aquí y ando saliendo y entrando ya. Pero bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya le agradeció Baruch, pero bueno, gracias, doctor, una vez más por darnos un poco de su tiempo y compartirnos estas estrategias, ¿no? Que ojalá en un futuro no muy lejano se pudieran concretar, llevar a cabo. Y pues gracias a toda la gente que nos siguió en la transmisión, tanto en Zoom como en... No sé, doctor, si quiera decir algo más para cerrar. Y en verdad, muchas gracias a todas y todos los que están presentes en este espacio, inclusive amigos entrañables, reconocidos. Se encuentra aquí la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, Liliana, muchas gracias. Daniela Cebes, amigo, muchas gracias por escuchar, le llamo yo aquí mis sencilleces vinculadas con la cultura física. Y bueno, creo que me tardaría mucho en agradecer a todas las personas que muy amablemente me están acompañando en este espacio, en verdad. Muchas gracias, verlos ver sus caras en este espacio, en verdad para mí es algo muy bonito. Cuídense mucho, por favor, no salgamos de casa y estamos en contacto. Hasta luego.